El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Iniciemos en Hebreos 8, 9. Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, Hebreos 9:11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, este es Dios hablando, el Espíritu Santo, cuánto más la sangre de mi Hijo, cuánto más la sangre del Cordero perfecto, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es un sello de fe. Cuánto más si la sangre que derramaba un becerro podía inmolar por un corto tiempo, santificar a una persona, un antiguo pacto. Ahora, la sangre de Cristo derramada una sola vez. Ya usted no tiene que bañarse en sangre. Ya nadie tiene que bañarse en sangre. Solamente clamar con sus labios y su corazón a esa sangre. Dice, una vez, para que sirváis no en obras muertas, sino en obras vivas al Dios vivo, en obras reales al Dios vivo, en obras concretas al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Usted entendía el domingo pasado que usted es un llamado, ¿cierto? Entonces entienda que no está llamado a hacer cualquier cosa, sino a un pacto eterno. Si usted le agrega a cualquier actividad que usted pueda desempeñar esa palabra, eterno, es el mayor peso que usted le puede agregar. Porque usted se imagina el trabajo que esté desempeñando, pero que hay una condenación, muerte, que hay un tiempo corto, largo o un plazo ya definido de espera. Es perecedero, es temporal, es pasajero. Pero Dios me está diciendo que si tenemos fe en Jesús, el mediador de un nuevo pacto de Dios con el hombre, y no un pacto hecho aquí entre hombres, es un pacto del cielo con la tierra, porque se gestó allá arriba y fue enviado aquí abajo. Se gestó en el cielo y fue enviado aquí a la tierra. No se inventó aquí abajo, solo en cosas de hombres, solo en cosas de organizaciones, solo en cosas de intereses, no. Con el único y más claro interés de salvarlo a usted y a mí. ¿De salvarnos de qué, pastor? De darnos una eternidad a usted y a mí. De que podamos tener ahora la certeza de que lo que hagamos en el nombre de Jesús va a tener eternidad.
de que la familia que yo consagre a Cristo va a tener eternidad, de que el trabajo que yo consagre a Cristo va a ser eterno, de que el amor que yo consagre a Cristo va a ser eterno, de que la pasión que yo disponga para hacer algo en el nombre poderoso de Jesucristo, de mi Señor Jesús, va a ser eterno. Iglesia, tenemos que ponerle ese sello a lo que hagamos aquí en la iglesia, a lo que hagamos fuera de la iglesia. Por eso no podemos dejar de levantar a Jesús en el corazón primeramente y en cada actividad que hagamos. No fue cualquier cosa. Y dice que me dio con muerte, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Explicaba el martes que Satanás pensó en su ignorancia o en su poca capacidad que al matar a Cristo, al matar al Hijo de Dios, al asesinar, al permitir que la sociedad se llenara de odio hacia el Hijo de Dios y matarlo, estaba venciendo, nos estaba destituyendo a nosotros y estaba venciendo al cielo. Sí, Él lo asumió sin entender o sin saber o sin percatarse de que simplemente se estaba marcando una herencia para la humanidad, una herencia para usted y para mí, una herencia trascendental sobre el hombre. No se estaba marcando una derrota, se estaba marcando una victoria con una calamidad aparentemente. Pero el Dios que transforma la maldición en bendición, ese es mi Dios. El Dios que toma oportunidad de cada circunstancia difícil, complicada, imposible para mis ojos, imposible aparentemente para Venezuela, imposible aparentemente para la iglesia, imposible aparentemente para tu familia, imposible aparentemente para ese matrimonio. Dios, mi Dios, el que levantó a Jesús de los muertos, el que al tercer día permitió que Jesús fuera a liberar a almas desde el mismo infierno. Ese Dios es al que yo sirvo hoy. Ese Dios es al que usted sirve hoy. Ese Dios es el que está presente hoy en este país. Ese Dios es el que predicamos día a día. Ese Dios es el que está libertando, haciendo un trabajo por tu familia, por tu casa, por tu trabajo. No sé de tratos de hombres. No sé si lo que dicen es verdad, si salen y publican algo que es verdad. No lo sé. Y va a ser muy difícil saberlo, iglesia. Siempre hay acuerdo tras cámaras, vamos a decirlo así. Pero Dios nos expone todo. Dios nos expone todo. Nos pide fe. Nos pide fe. Y entendieron ustedes, o entendí yo también, que no nos pide algo que no nos puede dar. Ya nos dio fe. Ya puso una medida de fe en nosotros. Nos pide ahora que la ejercitemos. El evangelio es práctico. Es práctico. Ejercítala. El práctico no quiere decir que es fácil. Es de práctica. Es de ejercitarlo. No es de simplemente sentarse y bueno, Señor, tú estableciste tus promesas y yo las creo, y quedarnos sentados allí. Es práctico. Es ejercitarse. Es poner en práctica ese amor. Es poner en práctica esa justicia. Es poner en práctica la verdad de su palabra en todas las áreas de mi vida, en todos los espacios donde me desenvuelva, en todos los ministerios donde esté, en todas las áreas de servicio donde me encuentre.
Allí trasciende o allí evoluciona un cristiano en la práctica. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo murió, sí. Y ya se hizo válido el testamento. Ahora, para que esta herencia no fuera perecedera, tenía entonces que Dios, por medio de la fe del mismo Jesús, vencer la muerte ahora. Para que esta herencia no se quedara solo en un grupo, en una persona, en una congregación únicamente, ni por un corto tiempo, sino que fuera, como le dije en un principio, eterna. Meta esa palabra en su mente. Eternidad. 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 Y no es de tristeza, es de gozo. No es de dolor. No es de dolor. Es una eternidad de paz. No es de pobreza, es de riquezas en gloria. No es de escasez, es de abundancia. Entonces usted puede aferrarse aún más a esa eternidad en Cristo. Amén, iglesia. Gracias, mi Jesús. Vaya conmigo, por favor, el libro de Tito, un poquito más atrás de Hebreo. Necesitaba comentarle esto. Dios es un Dios de equilibrio. Y por algo Él dejó asentado en este hermoso libro sus palabras y las vivencias de cada hombre y mujer, positivas y negativas. Y cuando vemos a Judas, o hablamos de un Judas, o hablamos de hombres que fallaron, entendemos qué no debemos hacer. O es para entender qué no debemos hacer, o qué no podemos hacer, o qué no nos conviene hacer. Más el Señor me llevaba aquí al libro de Tito, donde el mismo apóstol Pablo hablaba con otro de sus siervos, siervo de Cristo y colaborador de Pablo. Tito 2. Y en ese mismo equilibrio vamos a enfocarnos hoy en qué debemos hacer. Sí, porque se nos prohíben muchas cosas, pero ¿qué debemos hacer realmente? Vamos a enfocarnos en qué no debemos hacer. O sea, no nos vamos a enfocar en qué no debemos hacer, sino qué debemos hacer. Amén. Tito 2:1. Pero tú, diga, pero yo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Qué importante o qué importancia le daba Pablo a la cabeza de una institución, porque era una iglesia que dirigía a Tito.
Y le hablaba: pero tú, Tito, sin importar lo joven que eres, sin importar si estudiaste o no estudiaste, sin importar en qué condiciones te encuentres hoy, habla la sana doctrina. ¿Qué importancia le da Dios a la cabeza de una institución, a la cabeza de un país, a la cabeza de una organización, a la cabeza de cualquier centro donde haya lo que Él más ama? Gente. ¿Por qué puedo decir lo que Dios más ama, por lo menos aquí en la tierra? Porque Él murió por usted, por mí. ¿Por qué yo lo puedo saber? Porque Él dio todo por mí. ¿Por qué yo debo entenderlo? Porque fue un sacrificio. Mi Jesús. Mire, a usted lo ponen de espalda y le pellizcan la espalda. Y dice: si te mueves, los borro. Y le empiezan a pellizcar la espalda. Y aguanta 10 pellizcos. Después no, ya, bórralos. Jesús, 100% hombre, no tenía 99% de carne, 100% hombre. Flagelaron su cuerpo, desgarraron órganos, extremidades de sus brazos, flagelaron su alma, quisieron dañar sus pensamientos, pero no se rindió, no se movió, llegó hasta las últimas consecuencias, hasta lo último, para afirmar esa herencia. Iglesia, pídele a su hijo, a su hija o pídele a su papá que le pellizque la espalda 10 veces, pero bien pellizcado, no un cariñito. Y usted se va a poner un poquito en los pies de Jesús, un poquito a entender qué sacrificio tan enorme hizo. Y hablaba Pablo a Tito: pero tú, a pesar de la crisis, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la vanagloria de la vida, habla la sana doctrina. Me llama poderosamente la atención que da asignaciones a diferentes miembros de la iglesia. Hace una sectorización de la iglesia no por rangos ni por estatus, sino por responsabilidades, en tiempo, en aprendizaje, en ensanchamiento, porque sí, debiera ser así. Y dice en el 2 que los ancianos, no el que esté más arrugadito, no el que esté más tiempo sentado, el que haya ensanchado, haya permitido que el Señor ensanche su corazón en la sana doctrina. Dice: sean sobrios. Sean sobrios. Sean aburridos, no. Sean sobrios. Me tomé la ocupación de buscar sobrio. Es alguien comedido, es alguien recatado, no retraído, recatado.
sobrio, elegante, elegante. Yo creo que esas tres definiciones ya tienen esa palabra para entender cómo debemos comportarnos como ancianos de la iglesia, como personas que estamos predicando el evangelio dentro y fuera de casa, de un local, de una ciudad o de un país. Sobrio, elegante, comedido, recatado. Serio, serios. No basta solo la corbata, porque así puedo ser un vendedor de Amway. Salí de la casa y le dije a mi esposa: voy a vender libros hoy allá. Sí, hace como 15 años me vestía así para vender libros. Había oportunidades de trabajo también, había muchas cosas que hacer. También me fui así para una cita en otro trabajo. Cuando el jefe me vio: no, usted vino bonito hoy, pero tienes que patear calle, papá, ¿viste? Tienes que patear calle, así que ¿estás dispuesto a hacerlo así, elegante? O vamos a hacerlo, no hay problema, pero que hay que hacerlo mientras sea justo, mientras sea correcto. Gracias a Dios nunca tuve que encochinarme en nada, nunca quise encochinar mis manos. Y fue uno de mis mejores trabajos ese. En cuanto a remuneración, era peligroso, pero bien remunerado. Peligroso porque tenía que vender y me dijeron: bueno, tienes que patear San Félix completo y buscar clientes y llevar dinero, cobrar, porque vas a vender algo que es telecomunicaciones, lo que era tarjetas telefónicas, y te vamos a asignar una ruta y tienes que tener tu carro y pagar una escolta para que te ayude. Y sí, mucho riesgo. Y le decía: Señor, yo lo que no quiero es entrar en un enfrentamiento de balas, de verdad que no quiero eso. Guárdame, si viene a pasar algo, bueno, yo lo dejo en tus manos. Y gracias a Dios nunca pasó nada. Me guardó y pude trabajar 3-4 años allí, tranquilamente. Esto el Señor no lo pone para jactancia, lo pone para no menospreciar ningún trabajo. No menospreciar la elegancia. Si lo podemos hacer para un trabajo donde hay que patear calle por ganarse unos centavos, ¿cómo no hacerlo para el Rey de Reyes? ¿Cómo no hacerlo para el Señor de Señores? ¿Cómo no hacerlo si voy a estar en el estacionamiento o aquí en el púlpito? Si lo estoy haciendo para el único que murió por mí. Si antes lo hacía para alguien por el cual yo tenía que morir en dado caso, no. Ahora lo hago por el que murió por mí. ¿Cómo no hacerlo usted o yo? Dice serios. Entonces no es solamente vestirse bonito, hablar bien, ser comedido, ser coherente, sino alguien en quien se puede confiar. Serios. Los está diciendo a la iglesia, como ancianos de la iglesia, como personas que tienen un año aquí, que se han discipulado, que tienen un avance, que se han bautizado, que que han intimado con Dios, que han recibido milagros, que han tenido revelación del cielo, que han tenido un encuentro con Jesús, que han podido palpar visible, audible la voluntad de Dios, cuando Dios le da respuesta, cuando Dios le abre puertas,
cuando Dios permite y le dice: ve a ese lugar que vas a tener allí una respuesta, y usted va y recibe la respuesta, y aún más allá de lo que esperaba. ¿Cuántos han vivido eso aquí? Yo lo he vivido. Yo no he escuchado, yo no llegué a ninguna zarza que estaba ardiendo y la vi en fuego y salió una voz de atrás, no, y fue real, pero yo no lo viví. Fue real en la Biblia, fue real en un tiempo. Pero el hecho de que no me pase hoy no quiere decir que Dios no sea el mismo. Dios sigue siendo el mismo, pero nos va a hablar de diferentes formas, porque usted no es el mismo que estaba allá en ese tiempo, ni yo soy el mismo que estaba en ese tiempo. Yo lo he podido vivir, que el Señor me dice: quédate aquí y allí te voy a bendecir, o vete para allá. También he vivido experiencias donde me he llevado mis encontronazos por decisiones aceleradas o desesperaciones muchas veces. Pero Dios entonces le pide a su iglesia, le está hablando a la cabeza de esa iglesia, y le pide entonces a su iglesia que sean serios. Ser serio es ser responsable, ser gente de palabra. No dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si usted dice sí, que sea amén. Si usted dice no, que sea amén también, y manténgase firme. A menos que Dios le dé pruebas indubitables de que usted tiene que cambiar de opinión, o que usted tiene que dar su brazo a torcer, o usted tiene que realmente entender que estaba equivocado y que era solamente su sentimiento o era su opinión la que estaba entrando en el tema y no la voluntad de Dios. Pero le pide a los ancianos de la iglesia que seamos serios. Le pide que no solo salgamos a predicar bien vestidos o con una buena actitud, sino que al momento de que la gente venga, nosotros seamos serios. Pero que sea serio, que mal encarado, no, que sea serio, que sea responsable, que sea alguien en quien se puede confiar. ¿Por qué la gente tiene que pensar que solo el pastor es el que puede ser el único que le va a escuchar? Cuando cada siervo, como miembro de esta iglesia, como anciano, con un corazón ensanchado, con una palabra del cielo, con un corazón lleno del amor de Cristo, puede ser alguien serio, debe ser alguien serio, alguien en que los que vienen de afuera pueden confiar, pueden recibir un consejo, pueden depositar algún momento una necesidad, alguna circunstancia, no para chisme, sino para oración, para recibir la ayuda a tiempo, para recibir esa mano, para recibir ese empujoncito que falta para levantarse, no para hundirse, sino para levantarse. Dios le está pidiendo a su iglesia: oye, mis hijos, ustedes se forman, ustedes están recibiendo algo diferente a lo que la sociedad, la humanidad, Venezuela está recibiendo. Sí, nuestro país dejó de prepararse, nuestro país dejó de educarse, nuestro país se le olvidó culturizarse, se le ha olvidado. El único menester ahora es conseguir harina, conseguir huevo, conseguir pan, conseguir aquello, hacer la cola de aquí, hacer la cola de allá. Y cuando se reúne la familia, se reúne la gente, se reúnen en donde sea, pensamos: no, Venezuela es más feliz. Es esos cuentos, esas estadísticas, es la gente más feliz. No, nos reímos y avanzamos y no desmayamos. Pero hay necesidad, y en medio de esa necesidad lo único que hablamos es los problemas que tenemos. Dejamos de estudiar, dejamos de buscar un aprendizaje en idiomas, dejamos de avanzar en meritocracia, en lo que tenemos o desarrollamos es un mérito para avanzar, para aún así también recibir una remuneración. Entonces, ¿qué tiene que ser nuestra iglesia? ¿Únicamente un centro de acopio? No. Tiene que ser un centro de enseñanza. Tiene que ser un centro de aprendizaje.
Tiene que ser un centro, una institución de valores, de principios, de moral, de justicia y amor por encima de todo, sí, porque todo eso tiene que estar lleno de amor. Pero no podemos permitirnos dejar de ser serios. Amén. Prudentes. Anote allí si usted se considera anciano, ¿no? Vaya anotándolo. Deje el marcado aquí Tito y después lo sigue meditando en su casa. Aquí hay una gran mayoría de ancianos, no en edad, en tiempo, en el Evangelio. Prudentes. No hacer alianzas. No poner nuestra confianza en hombres. Sanos en la fe. Si algo le pedía Pablo a Timoteo es: lo que has aprendido de mí, en cuanto yo imito a Cristo, hazlo tú. Lo que has aprendido de mí, en cuanto a mí imitar a Jesucristo, hazlo tú. Si yo puedo hablar de sanidad en la fe, iglesia, lo que ha escuchado de mí, lo que ha aprendido de mí, en cuanto a imitar a Jesús, hágalo. Lo que pueda aprender de alguien en cuanto a imitar a Jesús, hágalo. La experiencia personal que usted pueda tener buscando una relación con Jesús y el Señor le inste por su palabra, hágalo. Eso es ser sano en la fe. No es cualquier doctrina, no es cualquier posición. Es la fe en Jesús. Es la fe que yo predico. Es la fe que yo quiero vivir. Es la fe que yo hablo. Y es la fe que espero usted reciba cuando viene a este lugar. Sí, porque yo no estoy inventando otra cosa. Ni estoy calculando algo diferente más que usted conozca a Jesús, más que usted reciba esa herencia, más que usted se sume a ese pacto, más que usted no llene una banca, sino que llene el cielo, más que esta iglesia no se quede estancada, sino que avance, más que mi familia no perezca, sino que sea sumada a esa eternidad, más que los hombres y mujeres de su casa no se queden por fuera de esta barca, sino que los montemos todos juntos en esta barca por una eternidad. Esa es mi fe. No puedo pedirle otra cosa, sino que hable lo que usted escuche desde este altar, que se imite a Jesús. Si usted escucha algo injusto, si usted escucha algo incoherente, si usted escucha algo intolerante, eso viene del hombre, no viene de Dios. Entonces no lo imite. Pero por algo viene a aprender, por algo viene a sentarse allí a recibir esa palabra. Entonces ponga en ejercicio esa sana doctrina como anciano. En el amor y la paciencia. Sella Pablo, sella el Espíritu Santo. Todo lo que he dicho, bien elegante, comedido, alguien en quien se puede confiar,
prudente, con el amor de Cristo en el corazón y en los labios, la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, lleno de amor y paciencia. Qué difícil para los ancianos de la iglesia tener paciencia con nosotros los jóvenes, dicen los muchachos, con nosotros los que llegamos nuevos a la iglesia. Qué difícil es tener paciencia. Qué difícil es estar resabido ya en ese caminar y tener que enseñarle a otro. Qué difícil es agarrar a nuestros hijos y decirle: ve con apa, ve con apa. Entonces, ¿qué dice? Papá. Y el muchacho dice: papá, y ya usted pierde la paciencia. O dice mamá primero: no, es papá. O dice papá y mamá: no, es mamá. ¿Cuánta paciencia requiere Dios de nosotros? Si Él derramó toda su paciencia, la derrama todos los días sobre nosotros. Porque seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo imperfectos delante de Dios, y Él sigue pacientemente amándonos, aguardando ese día, ese cambio, esa decisión, ese avance de fe, esa voluntad rendida, ese paso de valiente, esa perseverancia. Entonces, ¿qué le pide Dios a la gente que ha tenido un caminar un poco más adentro del Evangelio? Tengan amor y paciencia. ¿Cuán diferentes serían nuestras calles con amor y paciencia? ¿Cuán diferente es agarrar a nuestros hijos, a estos muchachos, y hablarles con ternura y paciencia y levantarlos en esta sana doctrina de la fe en Jesús? No solo bien vestidos, sino serios, prudentes, sabios, llenos de amor. ¿Usted cree que esos muchachos no van a cambiar? ¿Usted cree que esa persona que está entrando por allí, que viene con tantas maldiciones, tantas cosas en la cabeza, tantos conflictos, no va a querer eso diferente que usted le está demostrando que tiene? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Le habla a los hombres y a las mujeres, ancianos y ancianas, e inicia desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el ejemplo tiene que ser de nosotros. Iglesia, dígase, el ejemplo debo ser yo. Está hablando a gente que pueden tener un mes, un año, o 10 años, o 15, o 20 asistiendo a un servicio, a una iglesia, buscando de Jesús, y se les empieza a catalogar como ancianos de la iglesia por la experiencia vivida con Cristo. Por experiencia vivida con Cristo. Pero que no quede solo en mi experiencia, que ahora sea un ejemplo. Que usted como esposa le puede enseñar a sus hijas, y no solo con sus hijos que los ama tanto, sino con el resto de los jóvenes y los que están llegando también a la iglesia, cómo ser respetuoso con su marido, cómo amar a su esposa, a su familia, cómo ser casto, sencillo, cómo ser prudente, sabio, comedido al hablar, al tomar decisiones, al buscar dirección de Dios, al asistir a una iglesia, al reunirse, así sea en una verbena, así sea en una parrilla, o así sea en un tiempo de oración,
con la misma cordura, con la misma prudencia, con la misma voluntad, con la misma posición. Ser ejemplo. Lo que se acabó en las calles de Venezuela. Fíjense, inicia, pero tú. O sea, yo no sé qué es lo que está haciendo la gente afuera. Ponga, usted no sabe, usted y yo no sabemos. Usted y yo no sabemos nada del caos, no sabemos nada de... Yo anoche fui a la encendida del arbolito en el Ítalo. En el Club Ítalo, y se lanzan cohetes y la gente empieza a bailar y parece que en Venezuela no pasa nada. Y bueno, de algún modo se quieren desahogar, digo yo. No es que yo tengo que estar, Señor, y dándome golpes en cualquier esquina llorando, porque no, es que en Venezuela pasa todo. No estoy hablando de eso tampoco. Pero yo no sé qué están haciendo, qué están pensando, hacia dónde va su cabeza, qué dualidad hay en sus corazones o qué fin lleva lo que estén haciendo. Pero sí sé lo que Dios requiere de mí, lo que Dios me está pidiendo y lo que Dios nos dice. No sé del resto, pero te pido a ti. No sé el resto, Maranata, pero te pido a ti, iglesia. No sé de los que están afuera, no sé incluso de tu familia, pero te pido a ti que estás asistente. Que perseveres en la sana doctrina, que perseveres en la fe, que no veas los malos modales, que no veas las consecuencias de los otros, sino ve las consecuencias de tus actos. Que midas la voluntad con la que estás haciendo las cosas, que entiendas la posición que estás tomando al pararte firme delante de Dios, al decirle no al diablo, no a la mentira, no al engaño, no a la tentación, al decirle no al pecado, no a la circunstancia. No es a decirle no a lo que estés viviendo o a aislarte, no, es a entender lo que está pasando, pero mi mirada ahora en Cristo nuevamente. Me volteé por un instante, Señor, casi desmayo de fe, casi desmayo en mi fe, no de fe, en mi fe. Casi se cae mi voluntad, casi pierdo la esperanza. Pero ahora pongo mi mirada nuevamente en ti, Jesús. Ahora me levanto y pongo mi mirada en ti, sin importar lo que los demás estén pensando, lo que los demás estén haciendo, lo que los planes estén ejecutando, lo que el resto del mundo espiritual quiera revertir. Pero yo me enfoco en tu voluntad, Señor. Yo me enfoco en tus principios. Yo me enfoco ahora en esa palabra eternidad, que es donde yo estoy sembrando. Yo no estoy sembrando en algo perecedero aquí temporal. Yo estoy sembrando en algo eterno, en algo glorioso, en algo poderoso, en algo que va a trascender por encima del mundo espiritual, por encima de cualquier entidad, de cualquier potestad, de cualquier vergüenza presidencial o temporal aquí en la tierra. Pero tú, háblalo, créelo, decrétalo, vívelo. Y no quiero caer en el sistema, ni de Venezuela ni del mundo, de enriquecerse a costillas de otro, de un oportunismo barato para aprovecharme de la necesidad del resto. Y llegan propuestas y no quiero. Y te dirán tonto, pero Dios no te ve tonto. Dios te ve firme. Dios te ve como un vaso de honra. Dios te ve como una persona que puede bendecir, que puede prosperar, porque sabe que va a permanecer fiel a pesar de la abundancia. Y yo no sé cuándo va a llegar, pero te va a llegar, iglesia. Esa idea no se va a quedar en el pasado, se va a hacer presente. Ese sueño
no se va a quedar dormido, se va a despertar. Y no va a quedar solo como un sueño, se va a hacer material, físico, real. Por perseverar, por mantenerte firme, por no desmayar a pesar de que el que está a mi lado quiere robarme, quiere matarme, está lleno de envidia, está lleno de odio, está lleno de dudas. Pero yo, ¿qué voy a hablar? Del amor de Cristo. Yo, ¿qué voy a hablar? De la voluntad de Dios. Yo, ¿qué voy a hablar? De los principios del reino. Yo, ¿qué voy a hablar? De la abundancia de gozo y de paz eterno. Así que rehúsese, rechace, resista hasta lo último. Hasta lo último, iglesia. Muchas veces nos va a doler. Muchas veces vas a ver pasar mucho dinero, pero que no te convenía. Eso no es tu felicidad. Y no es que te vas a quedar pobre, no. Pero vas a ser realmente bendecido. Porque ese dinero no va a añadir ahora tristeza. Porque esa abundancia no va a añadir escasez a tu corazón. Porque esas grandes posiciones o esas grandes posesiones no te van a apartar de lo eterno. Iglesia. El sistema nos quiere arrastrar, quiere que haya en nosotros avaricia, quiere que haya esa posición egoísta. Pero resístase. Repítase todos los días: Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y si Dios ama a la humanidad entera y murió por todos, pero dice en su palabra que hay una bendición especial al que da con alegría, es porque hay algo especial para mí entonces. Es porque hay una bendición, mire, sobreabundante en esa posición. Entonces póngase allí, yo voy a seguir dando. Yo no estoy pidiéndole ofrenda ahorita, yo estoy pidiendo que usted dé de ese amor que Dios le ha dado. Que usted dé de esa palabra que Dios le ha dado. Que usted dé de esa fe que Dios le ha dado a usted. Que usted dé de esa esperanza que Dios le ha dado. Que usted dé de esos principios que Dios ha sembrado en usted. Que usted no ha sido discipulado por mañas o no ha sido discipulado, bueno, porque no había más nada que hacer en esta iglesia, o no había más nada que hacer en el reino de los cielos. No, usted ha sido discipulado para formar a otros, para formar su vida primeramente y para formar a otros, para decirle a otros que hay oportunidad, que hay algo mejor, que hay algo abundante, que hay algo eterno. Entonces ahí entiende que no es casualidad que esté sentado en una iglesia. No es casualidad que venga a una iglesia. No es casualidad que la iglesia esté llamando a hacer diferentes cursos para que usted y yo aprendamos oficios, para que usted tenga herramientas en las manos. Este país no va a avanzar porque, ay, Señor, cambia el gobierno, cambia la oposición, cambia esto, cámbiame a mí, Señor. Cambia mi forma de ver las cosas. Por supuesto, estoy absolutamente convencido que tiene que cambiar el discurso desde la cabeza. No puede seguir ese discurso de odio. No puede seguir esa posición de arbitrariedad. Y mucho menos esos lazos de interés. O sea, iglesia, el país tiene que despertar. El pueblo tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar. Si vamos a conciliar, tiene que ser en cosas justas.
Tiene que ser en posiciones reales, no en apariencias. Si usted va a conciliar con alguien, así sea el mismo Judas, tiene que ser en la posición de Cristo. La única posición justa, lo que es justo para el hombre. Exhorta a sí mismo a los jóvenes en el 6. Vamos de un extremo al otro, los que están naciendo en el Evangelio. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Sigue la prudencia. La prudencia encierra tanto para un anciano como para un recién llegado esa sinceridad con Dios de reconocer. Sé prudente, no te creas la gran cosa, no te creas el super sabio, no te creas el que se las sabe todas. Es ser prudente, ¿sí? Y se lo dice a los ancianos y se lo aclara a los jóvenes, porque cuántos jóvenes, o todos fuimos jóvenes aquí y todos nos queríamos comer el mundo y todos pensábamos que teníamos la verdad absoluta y todos pensábamos que no nos iba a salir mal, que eso no me va a pasar a mí, que eso no, a mí no me van a robar, sino que a mí ese negocio no me sale mal. No, porque aquel fue flojo, pero yo le voy a echar el doble de pichón y a mí sí me va a salir bien eso. O a mí meterme en ese fuego, ese pecado, a mí no me estorba eso. Yo paso por ahí tranquilo, relajado y no, esa tentación a mí no me cae. Y en lo que la medio huele, ¡pum! Sé prudente. Sé prudente. Le habla a los ancianos y le dice a los jóvenes: sean prudentes. Escuchen. Y preséntate tú, le dice a Tito ya, tú como el joven de la iglesia, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Qué responsabilidad desde el pastor hasta el que va entrando por esa puerta. Sí, el evangelio implica responsabilidad. Para los que vinieron por primera vez hoy aquí a la iglesia, el evangelio implica responsabilidad. El creer en Jesús implica responsabilidad. Implica hablar con cordura, con elegancia sí, pero con cordura, coherente, con justicia, con equidad, con igualdad. En mi urbanización, en mi conjunto, hay diferentes religiones. Hay un grupo de WhatsApp y ahí usted ve encuentros de diferentes religiones. Está el católico, el cristiano evangélico, hay babalao, hay de esto y de aquello. Y doy gracias a Dios porque en mi grupo, por lo menos, la mayoría de los que sé que son cristianos han sido ejemplos. Los mantenemos al día en el pago del condominio, en conservar la casa como tiene que ser, en tener los modales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cristianos de boca o cristianos de acción? ¿Solo de boca? Hay un poder en la palabra, hay un poder en tus labios, sí. Pero hay una respuesta en tus obras. Hay poder. Y usted quiere desatar poder. Pero usted quiere recibir respuesta también. Amén. Entonces usted desata poder con sus labios, pero usted recibe respuesta con sus obras. Claro, porque usted no puede esperar recibir flores cuando siembra espinas. Usted no puede esperar que le reconozcan como una persona responsable cuando usted tiene 6 meses de deuda. Usted no puede esperar que le consideren una persona confiable cuando usted hace una rumba en su casa hasta las 6 de la mañana y atormenta a todos los vecinos
al que está al lado, o como cuando hace como los mismos balados que están en la organización y llena el depósito de basura de sangre por sacrificios que hace. Sí, eso pasa ahí al lado de mi casa, cerquita. Ya no le temo nada de las ataduras que pueda hacer, pero sí le pido a Dios por las maldiciones que se acarrea, que no caigan en ninguno de mis vecinos y mucho menos en mi casa. Si esa persona quiere seguir atado a sus vicios y a su engaño, bueno, eso es decisión de esa persona. No lo condeno, le pido, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero permite que tu Santo Espíritu lo confronte. Y si no, sácalo de este lugar. ¿Sí? Si no, sácalo de este lugar. Yo no quiero mi casa o mi alrededor lleno de inmundicia y gente que estorbe al resto de la comunidad. Sí, entonces nosotros no podemos ser estorbo. Como cristianos no podemos ser piedra de tropiezo. Eso es estorbo, piedra de tropiezo. Por eso Dios nos pide ese ejemplo. Sean ejemplo. Desde el más pequeñito, el que está llegando recién a la iglesia, hasta el que tiene 20 años, 50 años, hasta el que abrió este local. Sé ejemplo. Y dice, ¿qué vas a hacer? Sé elegante. Prepárate. Edúcate. Estudia. Sé confiable, sé serio. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Habla la verdad de Cristo. Habla la verdad con justicia, con misericordia. Si te consideras un anciano de la iglesia, hazlo con elegancia, pero lleno de amor y paciencia por el que viene nuevo, por el joven que no ha captado, que no ha entendido todavía, por ese aún que tiene 20 años que sigue sin ser anciano de la iglesia. ¿Por qué? Porque no cumple ninguno de estos principios. Y nos dice el que está llegando por primera vez, entiende que aquí hay responsabilidad. Y quiero que veas mi ejemplo por encima de todo. Jesús hablando. Quiero que entiendas que llegaste a un lugar donde yo soy ejemplo, Jesús. Donde yo soy el mayor ejemplo y yo quiero que tú sigas ese ejemplo. Yo quiero que tú te llenes ahora de ese amor y de esa justicia. Yo quiero que tú cambies tu posición de ver las cosas y entiendas que hay algo mucho mejor aquí en el reino de los cielos esperando para ti, y que no solo va a ser aquí en la eternidad, sino aquí mismo en la tierra. Jesús hablándote. Entonces viene Dios a hacer equilibrio para nuestras vidas y a decirnos qué debemos hacer. Sin muchos gritos, sin la tembladera, y nos pasa, y nos cae, y grito, y me apasiono, y me desespero muchas veces. Pero también puedo hablar serio, calmado, comedido, y decir qué debemos hacer. Sin ser un seminario, sino palabra de vida. Diga conmigo, Dios, equilibra mi vida.